necesitas la atención, porque además la gente entiende lo que entiende, correcto, y no lo que estás diciendo, ¿no será que tenés que saber cómo manejar esos elementos que de alguna forma distorsionan la atención, la percepción de la gente? ¿Verdad? Y obviamente tengo un compromiso irreversible con los recursos, como decíamos un poco más atrás. El elemento fundamental en la guerra y en la política es la concentración. Quiere decir, concentración de mis fortalezas contra debilidades. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Con qué me distingue la gente? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Por qué es importante para tu vida, votante, votarme a mí? ¿Por qué es importante tal cosa o tal otra? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace que yo te elija a vos y no elija al otro? ¿Lo tenés claro cuando haces esta campaña? O tal vez no. Y eso tiene que marcar tus comunicaciones, tiene que marcar tu logística, tiene que marcar cada uno de los elementos que están en juego. Fíjate, hasta algo tan elemental como el clásico análisis FODA, fortalezas, oportunidades y amenazas, que muchas veces en las empresas me sirve para una campaña política. ¿Y cuántos hacen simplemente metiéndose en la bola de nieve y realmente dejan de tener control de lo que está pasando? No, vamos a ver qué es lo que está en juego en la cosa. Vamos a ver los elementos y voy a explicarles cada uno de ellos. Construir una imagen pública. Mira, fíjate lo que pasa en Perú. No tenemos una reacción inmediata. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? No tengo a el señor o la señora que ya conocía por ahí. Tengo un hombre y una mujer nueva, tengo un chico joven que nadie conoce, ¿verdad? Que es muy difícil posicionarlo en la mente del consumidor, en la mente del votante, ¿correcto? Por consiguiente, el elemento importante. Otro elemento es liderar la campaña. ¿Qué quiere decir liderar la campaña? Quiere decir tirar un tema, que ese tema se transforme en tema de la campaña. Si vos sos chiquito y tirás un tema y la prensa lo toma, ¿sabes lo que pasa? Automáticamente vas a ser un grande. Y si el grande te responde, peor para él. Porque de alguna forma provocar a los grandes es un elemento importante, pero con clase les voy a dar algunos ejemplos. Y fundamental, escribir la historia con mi propio lápiz. Ya lo voy a explicar, les voy a dar algún ejemplo también sobre esto. Bien, algunos elementos claves de la imagen política. Primero tenemos que hacer un diagnóstico de aquellos elementos de tu rasgo de identidad. ¿Qué te caracteriza? Viste que hay gente que vos la ves y no la conocés porque se parece a cualquier otro. Como dice el mito, dice los japoneses son todos iguales, ¿viste? Los chinos son todos iguales. No, mentiras, ¿no? No son iguales. Pero ¿sabes lo que pasa? A veces vos no distinguís al candidato. Más allá que no tenga una imagen pública, es necesario ver cuáles son los elementos que le distinguen. No físicamente, sino que hacen, que marcan su diferencia. A veces también los elementos físicos tienen juego, ¿verdad? Hacer el diagnóstico de la identidad pública. No solamente tu identidad personal, sino identidad pública. ¿Cómo te interpreta la gente? ¿Qué está viendo de vos? ¿Qué siente de vos? Y el diagnóstico de la comunicación. ¿Cómo estamos comunicando a través de los diferentes medios? Los medios clásicos, los medios tradicionales. Vamos a ver algunos elementos de estos. Bien. La mayoría de los políticos nuevos, jóvenes, no tienen una imagen pública como pueden tener otros de larga trayectoria. Los ames o los odies, pero por lo menos los conocés, andan ahí en la vuelta, ¿no es cierto? Ahora, ¿y si no estás en la mente del consumidor? ¿Si no estás en la mente del votante? A veces hay gente que gasta mucho dinero en campañas de comunicación, en campañas publicitarias, pero ¿sabes lo que pasa? Si yo no sé quién sos, el mensaje no me queda, ¿verdad? Tengo que tener una identificación en la mente del votante sobre vos. Y entonces mi comunicación tiene que estar orientada a eso, ¿verdad? Bien, este es el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que brillante intelectual, tal así que vas a Costa Rica, por ejemplo, en el aeropuerto de Costa Rica, te encontrás con una frase del presidente uruguayo. Vos decís, wow, pero ¿sabes lo que pasa? Si bien fue presidente, fue un individuo clave en lo que tiene que ver con la transición democrática de Uruguay y es considerado uno de los grandes intelectuales, ¿verdad? Tiene peso político por su rol de dirigente, de expresidente, pero no incide en la elección. ¿Qué es lo que está pasando? Algo no está funcionando, vamos a ver. Bien, fíjate lo que le pasó a Evo Morales. Su consigna era: somos pueblos, somos más. Como saben, uno de los elementos que caracterizó durante muchísimos años
a Bolivia, que era el racismo, la marginación, el poco menos que algunos ciudadanos fueran de segunda. Y lo que hizo Evo Morales, que le dio una fuerza muy importante, no solamente porque encabezaba a los cocaleros, sino porque de alguna forma recogió esa gente, esa mayoría de votantes, ¿verdad?, rompiendo con los códigos de exclusión social. Les dio un protagonismo, les dio una importancia, les dio un rol histórico, empoderó a los pueblos nativos. Y bueno, eso de alguna forma fue un elemento fundamental para su salto político en su país. ¿Qué pasó acá? ¿Saben lo que pasa? Nosotros, en nuestras sociedades, tenemos comportamientos que tienen que ver con nuestro grupo de pertenencia. ¿Qué es mi grupo de pertenencia? Mi grupo de pertenencia, en principio, es mi familia, mis amigos, la gente que desde el punto de vista sociocultural es como yo, que tienen una forma de pensar, que tienen una forma de actuar, que tienen hasta una forma de consumir, ¿correcto? Pero después está también mi grupo de referencia del cual yo no soy, no pertenezco, pero que quiero ser como ellos. Entonces tengo comportamientos que tienen que ver como comportamientos como consumidor, comportamientos como elector, etcétera, porque quiero parecerme a aquellos. ¿Cómo juegan la pertenencia, cómo juega la referencia en la decisión de votos de tus votantes o de tu mercado electoral? ¿Investigaste eso? ¿Por qué te votan? ¿Por qué no te votan? ¿Qué significa votarte a vos? Me acuerdo una vuelta estaba con un dirigente político de mi partido, yo soy del Partido Colorado, de Uruguay, partido tradicional de Uruguay. Entonces le decía a un periodista, yo no tengo vergüenza de decir que soy de derecha, decía mi amigo Daniel. Cuando salió del reportaje, le digo, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Dijiste, yo no tengo vergüenza de ser derecha. ¿Estás diciéndole inconscientemente a la gente que pudiera haber algo de vergüenza de ser de derecha? No estoy hablando de sí, estoy orgulloso de ser de derecha. Soy de derecha y lo defiendo, pero si decís no tengo vergüenza, estás diciéndole a alguien hay algo de vergüenza en todo esto, ¿correcto? Entonces, cuidado, qué decís, cómo lo decís y cómo tus palabras, algo tan inocente como lo quiso decir, que de alguna forma estaba reafirmando con su condición, de alguna forma pueden marcar su campaña y pueden marcar un montón de cosas. Fíjate, hay un fenómeno que realmente todo el mundo nos ha hecho conocer, que es el fenómeno Mujica en Uruguay. Acá es la famosa pata sucia de Mujica, que fue muy significativa en los medios de prensa internacional, porque el presidente se apareció en una reunión, no me acuerdo si una reunión del Mercosur, una reunión no sé qué, aquí está, no es la foto verdadera, ¿no? con sus zapatos rotos y con los dedos para afuera. Mujica, que he estado en lugares como la China, he estado en lugares como Corea, he estado en lugares como África, y la gente me dice Mujica, Uruguay, Mujica, antes nos conocían por el fútbol, yo no sé por Mujica, que es un personaje interesante, ¿verdad? Porque de alguna forma lo interesante de todo esto es que es un personaje. El Mujica de verdad no es exactamente igual que el personaje público de Mujica. Con el tiempo se fue mimetizando y hoy por hoy se ha transformado en su personaje, ¿verdad? Pero cuando vos conversabas con él, era otro, decías tú, como este Mujica, ¿verdad? Pero poco a poco se fue metiendo en el personaje, construyendo además, porque siempre estuvo buscando el premio Nobel, hicieron un lobby internacional para el premio Nobel, y trabajó ese personaje, ¿verdad? Y esto que hizo algo parecido a lo que hizo Evo, que empoderó a los pueblos nativos. De alguna forma le dijo a la gente humilde, a la mayoría de la población, lo que hizo el presidente norteamericano, un millonario de los más millonarios, ¿cuál era su público objetivo? El actual presidente norteamericano. Los pobres, los trabajadores, los desocupados, ¿verdad? Entonces, ¿lo votaron quién? Los otros millonarios como él, por supuesto, pero lo votó los trabajadores, los empleados, el pueblo. Y su famosa campaña contra los mexicanos, ¿qué era? Era una campaña, era un mensaje ¿para quién? Para los trabajadores norteamericanos, esos que no tenían trabajo, esos que de alguna forma sufrían porque la mano de obra extranjera, básicamente mexicana, pero también centroamericana, de alguna forma sentían que les estaba robando.
Bueno, Mujica hizo el mismo juego, ¿verdad? El juego del hombre pobre, el gaucho bueno, el simpático, ¿eh? Si uno empieza a analizar, más allá de que yo soy opositor, digo, su gestión fue bastante mala. Sus propios partidos, que sigue el gobierno ahora, de alguna forma se topó con un gobierno que había hecho un montón de cosas y era toda una fachada, una ficción, pero supo construir un personaje, y eso es lo importante, construir un personaje, construir un mensaje, apuntar un segmento de mercado y que ese segmento de mercado de alguna forma entienda que vos sos el intérprete de aquello que están queriendo, o en el caso de él, que sos un igual. Arnaldo Alemán, este señor que está acá, calificado como uno de los 10 mayores corruptos del mundo. Está conmigo, pero no tengo nada que ver. Estoy con él nomás. Estoy con él. Salimos un día de compras, de shopping, por ahí, que por supuesto no tenía los millones que decían que tenía. Y estuvo preso, después lo dejaron libre, no se comprobaron nunca las cosas. Y la única respuesta que atinó a esto era escribir un libro contando su versión de los hechos. ¿Sabes lo que pasa? La guerra no se pelea, pasa que está bien que hagas un libro, no está mal, correcto, pero en una batalla te están acusando de ser uno de los 10 más corruptos del mundo. 250 millones de dólares robaste, dicen. ¿La respuesta es escribir un libro? Sin duda que no. La estrategia comunicacional debe ser otra y debe estar muy bien armada, muy bien hilada, ¿verdad? Porque hay un principio fundamental cuando alguien ataca a alguien, y dice así: cuando vos tiras mierda, aunque el otro la esquive, siempre salpica. ¿Correcto? Quiere decir, hablas mal de alguien y de alguna forma la gente dice, ¿no será que verdaderamente es un ladrón? ¿No será que verdaderamente no sé qué? ¿Verdad? Fíjate lo que le pasó a nuestro vicepresidente. Te doy algunos ejemplos simplemente para contarles de cosas del mundo real, ¿verdad? El vicepresidente uruguayo recién hace más o menos 2 meses renunció, acusado de corrupción. Corrupción tan complicada y tan espantosa como que se compró un colchón con la tarjeta corporativa. Bueno, hizo otras cosas, pero sobre todo cometió errores de comunicación. En un momento él se decía licenciado. Él se decía licenciado y entonces unos periodistas investigaron eso del título de él. Entonces resulta que no era licenciado en nada. Había hecho un cursillo de 6 meses en Cuba, ¿correcto? Y entonces en el diario mandaron a una persona a Cuba y todo, y averiguaron todo, que no era licenciado en nada, había hecho un cursito de 6 meses. Y entonces, en lugar de salir a decir, sí, tenía razón, no sé qué, dijo, no, lo que pasa es que a veces me ponían el nombre de licenciado, y bueno, yo lo dejaba hacer. O no, sí, soy licenciado, lo voy a demostrar, nunca lo puedo demostrar. Finalmente terminó yéndose. Si no sabes manejar las crisis, si no sabes manejar las críticas, si no sabes manejar las situaciones, ¿verdad? Contrata a alguien. ¿Sí? Bueno, el asunto es que se fue a su casa y hoy está en su casa, otra vez. Disculpen. Bien, acá, elemento fundamental acá, le decíamos liderar la campaña. Jorge Bayo, expresidente uruguayo también, hace años, en una de sus campañas, dijo, frente a la crisis que estaba viviendo el Uruguay, en un momento bastante complicado, dijo, hay que vender el oro. ¿Para qué tenemos todo ese oro en el Banco Central? Vamos a vender todo ese oro para generar riqueza y trabajo para los uruguayos. ¿Y saben con eso qué se logró? Logró transformarse en el centro de la campaña. Todo el mundo en el espectro político terminó hablando de la venta del oro, de la no venta del oro. Los técnicos opinaron, los políticos opinaron. Y cuando hablan de tu tema, ¿quién está en el tope de la discusión? Vos. Porque si pienso un elemento importante es un tema y liderar los temas de la campaña, ¿verdad? Que tienen que ser suficientemente interesantes. Estoy metiendo la mano acá por eso. Muy bien. Elemento fundamental también es retar al líder. Cuando vos, como decía más temprano, sos chiquitito, sos medianito, y retás al líder, y el líder es tan bobeta que te responde, ¿sabes lo que está haciendo? ¡Hop! Está subiendo, está haciendo que vos, que eras pequeño, estés a la altura de él, porque el grandote te respondió. Cuando el chiquito es muy chiquito, mejor ni le des bola, mejor no le contestes, ¿correcto? Porque lo estás haciendo crecer a tu nivel. Por consiguiente, la estrategia de retar al líder es una estrategia interesante para quien está en ciertos niveles de conocimiento de la opinión pública. Otro elemento fundamental que ha caracterizado muchas campañas en muchos países, acá también, es retar al líder. Para no herir susceptibilidades no puse a ningún candidato latinoamericano, puse los símbolos de los partidos norteamericanos,
Pero como ustedes saben, en los Estados Unidos, por más que hay otros partidos pequeños, nunca tuvieron un peso significativo en las campañas, ¿correcto? Porque hay una polarización. Cuando vos generás una polarización en la opinión pública, es fulanito, menganito, ¿quién pierde? Los otros chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero votar a este o a este. Quiero votar al triunfador, más allá de algunos idealistas que votan alguna otra cosa por el estilo, ¿no es cierto? Muy bien. Fíjate qué cosa más interesante. La organización del festejo. Mañana son las elecciones. Hoy ya tiene que estar levantado el estrado en la principal plaza de la ciudad, con todos los carteles y que la prensa muestre cómo ya está el estrado para los festejos de la victoria. ¿Qué le estás diciendo a la gente si estás preparando el estrado? Estás diciendo que estás ahí cerquita, ¿verdad? Que estás convencido de que la gente te apoya. Algo tan sencillo como preparar el estrado de la victoria hace, de alguna forma, ¿saben lo que pasa? Muchos de los gestos políticos no tienen mayor importancia en un contexto social reducido. ¿Saben lo que pasa? Es como un acto político. Yo tengo 200 personas, no pasa nada, ¿correcto? Son 200 que además son todos simpatizantes. Lo que importa en un acto, lo que importa en una estrategia, es que se entere el gran público, que se comunique, que se vea. Hay un fenómeno que es parecido al fenómeno de las ¿cómo es que dije? La polarización. Es el fenómeno llamado en política el efecto rinoceronte, que hace referencia a una obra de Ibsen que se llama justamente Rinocerontes, que es una alegoría del crecimiento del nazismo en la Alemania de los años 30, en la que la gente poco a poco se va transformando en rinocerontes, baja la cabeza y atropella sin mirar. Entonces en la obra va creciendo el nazismo y la gente se va transformando en rinoceronte, pero algunos se resisten. ¿Qué pasa cuando la opinión pública, las encuestas, dicen que fulanito está a la cabeza, que no sé qué, no sé cuánto, y que no será que de alguna forma también vivimos ese efecto rinoceronte que hace que mucha gente se alinee al triunfador? También, bueno, hay que empezar a manejar este tipo de cosas. Los planes de gobierno, cualquiera. ¿Saben lo que pasa? En general dicen cosas muy generales, como vamos a mejorar la educación, como queremos dar trabajo y no sé qué. Pero si miras los planes de gobierno, la gente no mira planes de gobierno, la gente no lee planes de gobierno. Pero hay que tenerlo, por supuesto. En Uruguay es un requisito legal, incluso hay que tenerlo y registrarlo en la Corte Electoral. Pero tenés que tenerlo, porque son las bases, son los principios, es la orientación, tiene que ver con tu discurso también. Más allá de que la mayoría de los planes de gobierno simplemente son cuestiones de deseo, ¿verdad? Que no está bien ni está mal, simplemente es la realidad. No, acá puse porque es el que conseguí en la web, correcto. Son todos más o menos parecidos, ¿verdad? No estamos diciendo nada de nadie en especial. Yo decía, contar la historia. Seguramente conocen esta famosa historia. La han visto, la foto, ¿no es cierto? ¿La han visto esta foto? Clásica foto de una de las batallas norteamericanas, luego de Pearl Harbor. Es trucha, es falsa, fue montada, ¿correcto? Pero durante 50 años, de alguna forma se transformó en un símbolo de las tropas norteamericanas levantando esa bandera en el medio de la batalla. Fue desarrollada, fue creada, fue un montaje, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tenía que contar mi historia. Hay un viejo dicho que dice, la historia lo escriben los vencedores. ¿No será que es importante que escribas tu historia? En la web, en los libros, en la prensa, en las cosas. Hoy me decía una persona, me dice, pero vos sos de un partido de derecha o de un partido de izquierda. Y yo le digo, el Partido Colorado, de alguna forma, ha sido el partido que ha hecho las revoluciones en el Uruguay, que estableció la igualdad de la mujer, que estableció el matrimonio, que estableció el trabajo de 8 horas. Nosotros somos un partido de izquierda. Pero en realidad la llamada izquierda se dice izquierda y nos dicen nosotros la derecha. Sí, somos la derecha, porque somos los defensores de los valores, somos los defensores de la gente, y en ese sentido sí somos la derecha. Pero el vallismo, los colorados, hemos sido lo que hemos generado, lo que hemos transformado y modificado el Uruguay, que en su momento fue un ejemplo para toda América Latina. La clave es entonces escribir la historia con tu propio lápiz.
escribir la historia de volantes, sabrás lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. El evento clave de una campaña electoral. Y otro elemento clave es, ¿sabes lo que pasa? Es administrar una percepción. Les voy a explicar qué es esto para que lo entiendan. Dale que te escucho. Ricardo, dale que te escucho. Dale que te escucho. ¿La estoy escuchando? Dale que te escucho. Mi cuerpo, la mirada, la inclinación de mi torso, la proximidad, me dicen que la estoy escuchando. ¿Sabes lo que pasa? Un elemento importante en comunicación política es explicitar las intenciones. Si no te saludo y te miro a los ojos, no te estoy saludando. ¿Cuántas veces que dicen, hola, buenas tardes, hola, muy tarde? Pero te miro a los ojos. ¿No será que tenemos que... Fíjate, experiencia. Les voy a pedir por favor que hagan lo siguiente. Experiencia metafísica. Voy a pedir que mires al vecino al lado y le sonrías. Sonríe a alguien del lado, che. El bigote. Acá, y funciona lo que se llama las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? ¿Viste cuando bostezás, que el de abajo se pone a bostezar? Eso es las neuronas espejo. Cuando vos sonreís, algo parece tan elemental. Cuando vos sonreís, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo funcionar un sistema en la mente de las personas, que es lo que se llama las neuronas espejo, que estás invitando al otro que sonríe. Yo decía hoy, hablaba uno con cara de malo y enojado en un reportaje de la televisión. No estaba con mis simpatías, pero si lo tomo con simpatía, con alegría, con buena onda, de alguna forma, no será que estoy transmitiendo mensajes, porque en definitiva es nada más y nada menos que tus neuronas que dicen, wow, qué simpático, y yo sonrío también, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cree la gente de vos? ¿Qué cree de tu partido? ¿Coincide eso con tu vida? ¿Coincide con la vida de los demás? Porque cuando yo estoy hablando de la conducción política, cuando estoy hablando de un país, cuando estoy hablando de estrategias, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de tu vida. Cuando yo le digo a la gente, voy a dar trabajo a la gente dice, uy, trabajo, mejor decir, voy a dar empleo. Porque en definitiva, ¿por qué te voto? ¿Porque sos lindo, simpático, o simpático, lindo? ¿O será porque de alguna forma siento que mi vida va a cambiar? Yo me acuerdo de la última elección, estaba en Montevideo, hay muchos limpiaparabrisas en los semáforos. Entonces había un limpiaparabrisas. Entonces yo voto a fulanito, decía, porque yo creo que con él mi vida va a cambiar. No va a cambiar nada, porque si sos analfabeto y lo único que has hecho en tu vida es limpiar parabrisas, el mundo no va a cambiar, pero el individuo sentía que votando a aquel candidato de alguna su vida se iba a cambiar. ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Por qué sienten que es importante que vos estés en el Parlamento? ¿Por qué sienten que vos es importante que estés en el gobierno? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Qué le estás diciendo? Y no solamente estás diciendo, ¿qué están interpretando de lo que le estás diciendo? ¿Verdad? Muy bien. Como decía hoy, ¿quién es el tipo que tengo adelante? En microsegundos, toma una posición sobre el individuo. ¿Y quién es? No sé, ¿viste? Me caíste simpático, si me dijeron Martínez y Mariov, qué sé yo, Martínez y Mariov es el gurú del coaching político. ¡Wow! Decís vos. Pero a nosotros nos dijeron, mira, Martínez y Mariov es un taradito. Entonces yo digo tal cosa y estos dicen, qué místico que habrá querido decir. Y estos dicen, te quiero un tarado, porque en definitiva lo que vos creas de algo de alguien, de alguna forma, a la luz de eso, vos juzgarás cualquier cosa que el otro diga, que el partido, que la gente diga, lo que la gente cree de ti, lo que está interpretando, en definitiva, condicionar las siguientes percepciones. ¿Estamos administrando los mensajes previos? ¿Estamos manejando? ¿Tenemos claro qué es lo que estamos transmitiendo? Porque los mensajes están hasta en la papelería, están hasta en nuestros logos, están hasta a cómo nos vestimos, están en cómo actuamos, están hasta el despacho en que atendemos a la gente. Me acuerdo de una campaña en la que había un candidato que había salido frente a su biblioteca, hablándole a la gente, no sé qué, no sé cuánto. Y a la medición del día siguiente las investigaciones daba horrores con esa campaña publicitaria, porque tenía una biblioteca muy abundante, pero estaba toda desordenada y desprolija.
no estaba transmitiendo esa imagen de intelectual que quería transmitir. Después quisieron arreglar y hicieron el mismo aviso con la biblioteca ordenada. Ya había pasado el tiempo y ya la oportunidad se le había pasado, ¿verdad? Esto es lo que decía el gurú de él. Muy bien, lo más importante no está centrado en la comunicación publicitaria. Hoy por hoy no solamente tenemos los medios masivos de comunicación, tenemos las redes sociales que tienen un peso importante. Ahora, ¿cómo las estás manejando? No solamente cómo las estás manejando, sino cómo estás respondiendo a lo que dicen los demás de vos. Tenemos las declaraciones. ¿Qué estás diciendo? Fíjate, el otro día no lo traje en la presentación porque me dijeron cortar porque es muy larga, correcto, pero les había traído varios títulos. Bueno, me acordaba justo uno que estábamos discutiendo la reglamentación de una ley de recursos de referendo en Uruguay. Entonces, ya se había discutido toda la semana en la Corte Electoral y no había pasado nada. Entonces, yo regué un comunicado que decía incertidumbre electoral, con un gran título. ¿Y qué estaba contando después abajo? Estaba contando de que la Corte Electoral seguía discutiendo la reglamentación. Nada más que eso. Pero ese día que hice, ese día me conseguí lugar en todos los medios de prensa. ¿Correcto? Hay que saber titular, hay que saber trabar la atención. Si esto es mentira.